Bueno, hoy es un día, un acontecimiento para mí encontrarnos con Hilda Katz, eh, que creo que es un referente para muchos en el campo del psicoanálisis en la Argentina y en otros países. Así que tengo el gusto de compartir con Hilda este encuentro desde Escuela Inglesa. eh, y para toda la comunidad analítica que quiera participar, digamos. La voy a presentar. Es doctora en psicología por la USAL, es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Federación Psicoanalítica de América Latina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA. Es profesora titular invitada de universidades nacionales e internacionales. Es profesora de seminarios de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es artista plástica y escritora. Escribió una serie de libros sobre la pandemia con colaboradores y 2 tomos sobre la actualidad del pensamiento de Bion y 2 libros acerca de los tatuajes. Es autora y guionista de cortometrajes, videos y numerosas publicaciones. Y hoy nos acompaña con un tema que yo creo que es, como le decía, me parece que el título es muy convocante, que es Padre, escúchame con los ojos, ¿eh? Parentalidades en la época digital. Me parece que es un tema que nos tiene a todos pensando y creo que Hilda puede acompañarnos a pensar un poco más acerca de este tema. Así que Hilda, adelante, te escuchamos y es un gusto para mí recibirte. Bueno, muchísimas gracias, Estela, muchísimas gracias por esta invitación, por reencontrarnos, que este reencuentro sea una apertura para muchos proyectos, así que te agradezco especialmente. Y siempre yo digo, ¿no? Como dice Marcelo Viñar, que dice que para que haya un proceso psicoanalítico hace falta un psicoanalista, un paciente y un colega del primero, ¿no? Y yo creo que tomando esta reflexión, la idea es subrayar la necesaria pertenencia a un grupo, digamos, donde se pueda coincidir y también disentir con otros, ¿verdad? O colegas, por el riesgo que implica el aislamiento en nuestro trabajo analítico, ¿no? Esto va dirigido a la tarea que haces, y la importancia que tiene, la confrontación productiva de nuestras experiencias y también los lazos afectivos que se constituyen, que pasan a ser uno de los más importantes factores para continuar en forma más saludable la labor diaria de enfrentarnos con el dolor psíquico y sus diferentes consecuencias y manifestaciones, sobre todo en épocas de crisis como las que estamos atravesando, desarrollando experiencias de creatividad científica como estos encuentros, confrontando con diferentes maneras de pensar y opiniones diversas. Y bueno, yo creo que para esa finalidad es un aliado indispensable estos espacios de trabajo, porque están libres del efecto inmediato de la presencia del paciente o del trabajo cotidiano, ¿no? Entonces la atención y la interrogación permanente que se encuentra o se percibe en los grupos, en las jornadas, nos permite seguir enriqueciéndonos con la experiencia, que era un poco lo que estábamos hablando con Estela, y a veces estamos todos muy cansados, pero el intercambio con colegas en alguna medida es como una especie de, digamos, como de alivio, ¿no? A una tarea donde a veces estamos muy aislados por las características mismas de la tarea, ¿no? Y bueno, y surgen así proyectos de trabajo, como estuvimos hablando con Estela. Ante todo, les quiero decir, bueno, que padre, escúchame con los ojos. Voy a girar un poco alrededor de esta frase, que la escuché de un niñito muy pequeñito, y sabemos nosotros que cada niño, adolescente, familia, adulto afectados de una patología grave y compleja, como los que nos consultan en la actualidad,
tienen la necesidad, podríamos decir, desesperada y vital, de contar con la capacidad del analista de contener y luego transformar sus experiencias, que de lo contrario probablemente quedarían escindidas y expulsadas de la vida mental, empobreciéndola. Esto hago honor a escuela inglesa porque es un pensamiento extraído de Bion, ¿no? La posibilidad de contener, de transformar y de poder enriquecer la vida mental, ampliando la capacidad para tolerar el dolor psíquico. Bueno, como resultado de esa capacidad, quienes nos consultan quizás estén en condiciones de contener lo que en su momento había sido expulsado, pero que ahora se le ofrece transformado, enriqueciendo su capital emocional, ya que toda fuerza, la fuerza de un análisis, su alcance, se mantiene en este resorte trágico de un discurso en busca de las razones latentes, de una palabra tomada en la invocación, en la enunciación de las representaciones inconscientes que la mueven, un destino del cual las emociones no escapan, incluso en la elocuencia del silencio de una mirada, como vamos a verlo. Sin embargo, como psicoanalistas, al mismo tiempo en la era digital, en esta crisis epocal que estamos atravesando, realmente nos enfrentamos con complejos modos de vincularidad, donde predomina como ideal alcanzar el no implicarse emocionalmente con el otro. Si las redes contribuyen a la exacerbación de los mecanismos maníacos, ¿no? Caracterizados por la omnipotencia, la negación, la arrogancia, todo el mundo está sonriente y contento, ¿verdad? Que atacan los vínculos genuinos y los desvirtúan muchas veces para el uso espurio y la manipulación del otro. Así la hiperconectividad mediada por los avances tecnológicos acarrea, por supuesto, por un lado, grandes avances y descubrimientos increíbles, digamos, como también cambios subjetivos concomitantes que pueden afectar muy profundamente las identidades, como lo vemos en las consultas a diario, y las formas de relacionarse con los otros, lo que nos lleva a tratar de sostener lo que todavía consideramos imprescindible, que es el uso de la tecnología al servicio de lo humano, que creo que es un poco lo que estamos haciendo acá en este encuentro, ¿no? Un poco bastante. O sea que tenemos que tener en cuenta que con este tipo de vincularidad basada en la hiperconectividad, muchas veces se refuerzan, ¿no? Los sufrimientos ante el poder arrasador que tienen los traumatismos sociales y aparecen en la alienación de las conductas, como observamos a diario en las noticias, ¿no? Y en la cotidianeidad, y en particular en las urgencias psiquiátricas, porque en general ahora las consultas en general son por urgencias, salvo las que son de nuestro medio, que a veces vienen porque es parte del trabajo, por supervisión, pero en general son urgencias. Y entonces cada vez nos hallamos con más frecuencia ante patologías extremas de vida o muerte, donde emerge la violencia sin freno la mayoría de las veces, sin un motivo aparente, como si el aislamiento pandémico hubiera exacerbado hasta límites insospechados el miedo al contacto con el otro, que es vivido como un enemigo potencial. O sea que no podemos olvidarnos que estamos en una pospandemia. Bueno, el último libro era mío fue La pandemia mental, y que de alguna manera tenemos que tener en cuenta la pandemia mental y los peligros y consecuencias de una historia sin fin. Bueno, así le llamo yo en el libro mío número 7, pero que realmente a veces uno se olvida todo lo que sobrevino después de la pandemia, ¿no? Es decir, la catástrofe ecológica ya estaba, las invasiones, las guerras, inundaciones, estallidos, ¿no? En todo el mundo.
entonces nos encontramos con consultas por ataques destructivos hacia sí mismo, hacia los otros, en el ámbito intrafamiliar, extrafamiliar, y también, llamativamente, suicidios a edades cada vez más tempranas. Ya venía aumentando el índice, pero lo llamativo es la edad cada vez más temprana, ¿no? Como estados de aislamiento y soledad que son inabordables. Consultas por desbordes en la acción erótico-destructiva, el consumo de estupefacientes, el alcoholismo, y realmente a veces una violencia, lo vemos en el bullying, desatada y promovida como si fuera un espectáculo circense, que configuran vínculos violentos que a la vez son frágiles, inestables y efímeros. Y esto lo vemos mucho también en los adolescentes, incluso adultos, que se comportan como tales, que presentan estallidos de furia, un aumento exponencial de los feminicidios, del abuso sexual infantil, de las conductas de riesgo en los adolescentes. Todo lo cual, digamos, pone en evidencia el desamparo y el abandono del que son objeto los jóvenes en todas las clases sociales. Y no solo ellos, sino también los adultos que están a su cargo si es que los hay. Vemos adultos perdidos, devastados por los acontecimientos, por un entorno arrasador que los presiona ostensiblemente hacia otros objetivos, alejados de los vínculos de donación, de sentido, de tiempo y de amor estructurante de la responsabilidad de la crianza, ¿no? Es decir, o sea que por el contrario, vemos como una especie de abrumadora indiferencia ante la inundación de informaciones y donde ni el dolor propio ni el ajeno tienen espacio y se van desdibujando, ¿no? Los bordes y los matices que aportan los afectos, las emociones, los sentimientos, que van entretejiendo la trama de lo subjetivo que nos constituye, ¿no? Si la trama de lo subjetivo sería como esa espesura contenedora de experiencias emocionales que puede contener y sostenernos incluso en las crisis más graves. O sea, que de este modo el sujeto vemos que nos encontramos con sujetos muy vulnerables, ya sean sus relaciones con el mundo externo como también con su mundo interno, que hacen a un lado la prioridad del vínculo con el otro en la constitución subjetiva. Por eso invoco ese llamado. Padre, escuchan, papá, escúchame con los ojos, decía un nene de unos 5 años, ¿no? Es decir, padre, escúchame con los ojos, de alguna forma, salvando las distancias, ¿no? Remeda cuando Cristo dice, Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿No? Porque cuando es muy común que a veces nos pasa que estemos con el sur, bueno, habla que te escucho. Dice, escuchame con los ojos, ¿no? Es decir, conteneme. Lo viven como el otro lo vive como un abandono, pero en los niños es más fuerte. Ahí yo digo que ahí medio aparece un neologismo que yo inventé que se llama adulticidio. Este artículo es parte de ese libro. El adulticidio como la otra cara del filicidio. En los 70 Arnaldo Raskowski hablaba del filicidio, ¿no? Es decir, el descuido, la matanza de los hijos. Y yo hablo de adulticidio, que es la desaparición de adultos que puedan donar sentido, tiempo y amor estructurante, pero no porque sean culpables, sino porque hay una sociedad que no valora la imprescindibilidad estratégica que tiene esa donación de sentido, tiempo y amor estructurante. Cuando me aparece la palabra adulticidio, digo, por las dudas me fijo en el diccionario porque por ahí tiene otra acepción, etc. Entonces, cuando voy al diccionario, dice, insecticida para matar insectos adultos. Y realmente me sentí, era eso lo que yo quería transmitir. Hay un insecticida en la sociedad que está matando a los insectos adultos, digamos, ¿no?
me dio mucha gracia, o sea que la palabra existe como eso, y eso representa un poco lo que les quiero transmitir. Es decir, porque sabemos que tener un hijo no es solo un hecho biológico, es un hecho psicológico complejo que necesita ser acompañado y ayudado por el entorno familiar, social, económico y político. Y la pareja, si la hay, está muy sola con respecto a esto, ¿no? Es decir, de una sociedad que valore, ¿verdad?, esa imprescindibilidad estratégica de las funciones parentales en las interacciones tempranas, donde todo o casi todo se puede lograr, como solía decirme Serge Le Bovici en sus clases, ¿no? En consonancia con todo lo expuesto, vemos que también hay una caída de la eficacia simbólica de la ley paterna, que subraya estados de orfandad psíquica en los que no se puede dejar de sentir la fragilidad de ese edificio en ruinas que simboliza la parentalidad. Están los adultos, como dije antes, distraídos, absortos y muy presionados, ¿no? Y entonces lo que vemos es un fenómeno como, por ejemplo, que los hijos pasan a ser el objeto transicional de los padres. ¿Se acuerdan Winnicott dándole el objeto transicional la madre al niño para empezar la separación? Y acá es al revés, ¿no? O sea, que son los hijos los que los padres los meten en la cama con ellos porque los padres tienen miedo, porque los padres se sienten solos, pasan a ser, se invierten las situaciones, ¿no? Es decir, y pasan a ser el objeto transicional y los usan para cubrirse de sus propios temores. Ello se manifiesta, por ejemplo, en la consolidación de conductas iatrogénicas como el sostenimiento del colecho hasta edades muy avanzadas, según la necesidad de los padres, porque si están bien acompañados lo sacan como a un objeto transicional, ¿no? También la inexistencia del periodo de lactancia o su extensión hasta volverse interminable. O sea, que empieza a haber como una tergiversación donde hay una falla en la puesta de límites que son necesarios, que son estructurantes, y empieza a usarse la pantalla como chupete electrónico, en vez del chupete, la pantalla, a edades muy tempranas. La familia, entonces nos encontramos con una familia desmembrada, atónita, desamparada, y sobre todo una descalificación por parte de un entorno que las inhabilita, ya sea desde todos los puntos de vista, ¿no? Social, cultural, económico, y todo eso produce un caldo de cultivo para la emergencia de distintos tipos de, yo diría, de ideas fanáticas, porque quedan agujeros identitarios muy grandes y cuando llegan a la adolescencia, esos agujeros tienen que ser llenados, ya sea por las adicciones, las drogas, el alcohol, el medio que favorece todo eso, los fanatismos, los líderes fanáticos que aprovechan esos vacíos identificatorios para ponerse en el lugar del líder, para ocupar ese lugar faltante, ¿no? Entonces nos encontramos con estallidos de ideologías extremas que se configuran como una presencia falsamente totalizante que enmascara la ausencia de funciones parentales y se embandera con certezas manipuladoras, ¿no? Sabemos que las consecuencias son peligrosas, son imprevisibles, porque pueden llevar directamente al pasaje al acto y también a distintos tipos, ¿no?, digamos, de adicciones que vienen en auxilio de los vacíos y carencias identificatorias en el paroxismo de la actualidad. Entonces nos preguntamos, como muchas veces me han preguntado, ¿cómo hacemos para escuchar con los ojos frente a un mundo imbuido de la ceguera del pasaje al acto, en el que la violencia, el terror, la violación, la guerra, la falta de ley
son un objetivo a alcanzar o un modelo a seguir de una época. Entonces realmente nos combina más que nunca crear continentes para poder pensar esto que podemos decir que bordea lo impensable, ¿verdad? Ese impacto, ¿no? Es decir, como me decía una paciente, lo que pasa, Hilda, que las emociones tienen mala prensa. El que habla de emociones en general es excluido, ¿no? No se puede hablar. Y me está contando algo que está sucediendo, ¿no? Creo que como psicoanalistas tenemos que tener en cuenta todas estas variables, no para ponernos mal, sino para que darnos cuenta que estamos en crisis como psicoanalistas, ¿no? Que necesitamos trabajar la inclusión de estos vértices en nuestra tarea y el psicoanálisis está en una migración permanente. Yo creo que los psicoanalistas estamos en tránsito y es importante no parapetarse en posturas rígidas ni tampoco dejar de interrogarnos, ¿no? Seguir el ejemplo de Freud, que nunca dejó de interrogarse, como tampoco Bion ni todos sus sucesores, ¿no? Y, por supuesto, tener en cuenta la complejidad del entorno. Es decir, a mí siempre nombro una frase de Virilio, ¿no? Un arquitecto francés contemporáneo, aunque ya falleció, que decía que los psicoanalistas son un grupo heroico que mantiene el valor de la palabra en el lugar del pensamiento, ¿no? Que a veces mantener la palabra en el lugar del pensamiento en la actualidad es todo un heroísmo, digamos, y siempre me acuerdo de esta frase de Virgilio, ¿no? Es decir, poder, digamos, navegar en esta perplejidad, ¿no? Y ver de alguna manera que en la dinámica de lo que yo llamo adulticidio, como la otra cara del filicidio, los niños, los adolescentes, los adultos suelen reproducir la violencia de una sociedad de hermanos huérfanos y embanderar esas ausencias, ¿no? Como, es decir, obstruyen el campo de la palabra como lugar de pensamiento. Es decir, una palabra como, una palabra encarnada en una mirada, inscripta en una narración. Por ejemplo, Chul Han, en uno de sus últimos libros que habla de la narración, nos dice, cuanto más olvidado de sí está el que escucha atentamente, tanto más profundamente se le graba lo escuchado, ¿no? Y alude Chulhan siempre, ¿no? A esa situación como de distracción permanente, donde estamos en 30 cosas a la vez, que de alguna manera, bueno, la virtualidad ayuda, ¿no? Es decir, pero me pareció muy interesante tener en cuenta esta perspectiva, ¿no? Es decir, la perspectiva de la narración, que justamente dice una frase de Peter Handke, que es un escritor alemán contemporáneo, ¿no? Que dice silencio, ¿no? Silencio para narrar. Para poder narrar hagamos silencio y que la narración nos haga pacientes. Me pareció estupenda porque una cosa es la narración y otra cosa es el relato, ¿no? El relato lo puede hacer la inteligencia artificial. Hago esto, hago el otro, hago aquello, dijo esto, dijo esto. La narración siempre está atravesada por lo subjetivo de quien narra y por lo subjetivo del que escucha. Por ejemplo, Chulhan en su libro en la narración da un ejemplo de que había un chico que no hablaba. Entonces el chico no hablaba, y un chico adolescente, y los padres querían que pasaba, que no hablaba. Entonces le dijeron, bueno, anotá todo lo que haces, así nos enteramos lo que haces. Entonces el chico vino con un cuaderno y decía, a las 8 me levanté, a las 8:10 me lavé los dientes, 8:15 tomé el jugo, 8:20 tomé el colectivo, 8:30 llegó al colegio. Es decir, lo que se llama un storytell, pero no es una narración.
una narración atravesada por lo subjetivo, por lo humano. No se logró, porque eso lo hace la inteligencia artificial. La narración lo hace un humano, ¿no? Es decir, el tema es que desde este posicionamiento se pueda escuchar en la elocuencia de la mirada las emociones que contienen dolores mudos, situaciones de fracaso congeladas, indigestiones mentales, como dice Bion, que habla de la indigestión mental, que no pudieron ser transformadas en emociones a la espera de ser transicionados, ¿dónde? En el encuentro con la mirada del otro que escucha y sostiene y abre el camino a la palabra. Por eso, como les dije antes, por favor, un poco de paciencia para mirar y que la mirada nos haga pacientes. Es decir, de alguna manera, yo traje un poco para hablar de esto, ¿no? Algunos ejemplos que seleccioné en la forêt de la mémoire, como dice Jacques Prévert, es decir, en la selva de la memoria, algunos ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tenía una paciente adulta, joven, con situaciones que se analizó muchos años conmigo, que vino con determinadas situaciones, pero lo que quiero destacar con respecto a la mirada, y que me hizo empezar a pensar mucho, esto fue hace muchos años, ella me dijo, mira, Hilda, venía de varias entrevistas, pero cuando tuve la entrevista con vos y te conté cómo se suicidó mi hermano y a vos se te pusieron los ojos llorosos, yo dije, esta señora me puede ayudar. Y a mí me dio mucha gracia, ¿no? Porque yo había pensado todas las interpretaciones y había trabajado el caso y elaborado y todo lo que quieran, pero ella se vio reflejada, que yo ni me había dado cuenta, en mi mirada y se sintió reflejada, porque cuando los ojos lloran o actúan más como espejo, como dice Winnicott, ¿no? Verse reflejado en la mirada de la madre. ¿Qué pasa con eso? ¿No? El otro día yo estaba viendo una publicidad X de un determinado osito, pongamos para dormir, que tiene lucecitas y que se lo toca, entonces, y que canta y que cuenta cuentos, entonces le dejan eso al nene y se van. Entonces es como que el nene se duerme con un robot, ¿verdad? Y entonces después no nos sorprendamos de los ataques de pánico, de los terrores, ¿no? Porque ¿cuál es la función, digamos, reveril? La reveril como factor, digamos, de la ensoñación materna o de la función materna, para no irnos a otras complejidades, es justamente la posibilidad de transformar una impresión de los sentidos en una experiencia emocional a través de cómo la madre, la función materna va recogiendo como una cosecha de todas esas sensaciones, impresiones, de esa conciencia rudimentaria que trae el bebé y les va poniendo un nombre, las va nominando. Bueno, tiene sueño, tiene frío, todas esas cosas que dicen las madres de bebé son muy importantes porque son, como decía Francis Tasti, nubes de palabra que envuelven, que también lo decía nube de sonidos, André Green, ¿no? Son envolturas, no tiene que entender, tiene que sentirse reflejado y contenido en el otro, en todo eso que dice el otro y las canciones y el calor y el olor, y todo eso arma un contenido. Entonces, esa transformación que Bion le llama transformar una impresión de los sentidos en una experiencia emocional, transformar el terror sin nombre y ponerle un nombre. Ah, que les ¿Cuánta, maté, ¿eh? cuánta cuánta relación tiene esa transformación, digamos, con lo que a veces nos preguntamos cuando nos consultan por ataques de pánico, que son realmente situaciones de urgencia y que a veces se los tiene que, necesitan una medicación a veces porque se extrema el terror. Yo a veces me pregunto cuántos terrores
en la vida de ese paciente que consulta quedaron sin nombre, no fueron recibidos por el otro, ¿no? No hubo una función alfa transformadora del pánico, del terror, de todo eso que en los inicios de la vida puede sentir un recién nacido, que se cae en el vacío de muerte y que se lo vaya haciendo más tolerable. ¿Y a partir de qué? De una narración, ¿no? Que esa narración pueden ser en silencio, no necesariamente tiene que tener un soporte fonético. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando una persona está angustiada, sea un paciente, una consulta, y cuando sienten que lo miramos con interés, ¿no? Como dice, digamos, con toda la cabeza puesta en eso, la persona se alivia porque se siente contenida, ¿no? O puede ser cuando uno atiende un grupo familiar, me pasó con un paciente, un niño que ante palabras en ese momento de la madre, que eran muy descolocadas y de mucha violencia y de mucho odio hacia el niño, me miró desesperado y yo recibí esa desesperación y entonces le digo a la mamá, no, lo que pasa es que usted siente todo eso porque usted tuvo una historia muy cruel y usted colocó la función materna en mí. La colocó en mí, por eso vino. Entonces yo veía la mirada de alivio en el niño, ¿no? Como que había la función materna en algún lado y que la madre por sus crueles experiencias que había vivido no la podía asumir, pero la colocó en mí. Y de esa manera se alivianó una situación de tremendo terror, ¿no? Y también, por ejemplo, hablando de la mirada, qué importante es la mirada en la detección de las retracciones autistas. Por ejemplo, Francis Tasting, que tiene el libro Autismo y Psicosis Infantiles, ella diferencia el autismo de la psicosis, porque lo plantea como una defensa, en principio, que luego, si no sale de esa posición, de ese posicionamiento, puede derivar hacia una psicosis, ¿no? Pero lo diferencia porque lo plantea como una defensa. Yo trabajé con Francis Tasting con autismo, lo que ella llamaba secundario encapsulado, que eran niños que no tenían un compromiso, digamos, funcional, neurológico, fisiológico, que se daba la impresión de ser puramente psicógenos, porque siempre se puede descubrir algo, ¿no? Y entonces justamente siempre trabajé mucho con la mirada, porque es típica que el niño con una retracción autista va a evitar la mirada, va a mirar hacia otro lado, y de última, si uno se pone muy insistente, mira hacia arriba como diciendo me voy al cielo, pero no me molesten más, ¿no? Es decir, hay un terrible temor al contacto con el otro. Podemos observar que caminan con aleteos en puntas de pie, como si quisieran no tener cuerpo, ¿no? Hay terror ante la percepción del otro y también del propio cuerpo. Y hay que acercarse como cuando uno va por bueno, esperemos que no, pero en un campo minado, ¿no? Que hay que ir en puntitas de pie y hay que acercarte como ellos caminan, en puntitas de pie para no perturbar ese silencio, esa necesidad de refugiarse, de meterse dentro de la mesa, de meterse adentro del placar, porque esa necesidad está hablando de algo que de alguna manera lo está transmitiendo, y a veces nuestro acompañamiento puede ser, digamos, el primer paso para que a lo mejor se pueda ir haciendo un camino, sobre todo si es antes de los 3 años y medio, ¿no? O 4, tenemos más posibilidades. Después ya la falta de contacto con el medio y el mundo externo va rigidizando las defensas
y ya puede derivar en un autismo franco, una psicosis, digamos, ¿no? Pero hay algo que, digamos, me parece interesante, ¿no? Transmitirles que, por ejemplo, si ustedes ven en los niños con retracción autista o con defensas autistas, ante todo, considerarlos como niños que tienen una caparazón extraordinaria, pero adentro hay un corazón ordinario en su interior, ordinario en el sentido como el de todos, ¿no? Decía Francis Taskin. Pero hay una de sus conductas que también tienen que ver con escucharlos con los ojos, ¿no? Aunque no hablen, ¿no? Que es sus manitas. Ustedes saben que a veces tienen juegos con las manos, que empiezan a mover las manos y a llevárselas a la cara, ¿no? Hacen así, así, y después están todo el tiempo abismándose hacia adentro, como cayendo en su abismo interior, ¿no? Y recuerdo siempre una clase de René Roussillon que decía que esas manos que están así son manos que un día fueron así y nadie las recibió. Entonces se volvieron hacia sí mismos, ¿no? Digamos, dentro del autismo psicógeno, porque hay muchos otros motivos también, pero es interesante tener, digamos, esa perspectiva, ¿no? De escuchar lo que dicen con los ojos, mirándolos, observándolos, aunque traten de esquivar y evitar la mirada. Yo me acuerdo con un pacientito que yo me acercaba y miraba para allá, entonces yo iba para el lado que él iba y con una plastilina o algo y decía, uy, lo que encontré un pedacito de Pedro. Miraba para el otro lado enojado, ¿no? Así no queriendo, esquivando. Yo iba y agarraba otro pedacito de Pedro. Me la pasé corriendo por todo el consultorio. Tal es el hecho que ahora superviso, no atiendo, porque había que estar en estado con los niños chiquitos. Y terminé con un montoncito de plastilina sobre la mesa diciéndole, uy, estos son todos los pedacitos de Pedro que yo tengo, de sus miradas, etcétera, ¿no? Y traté de ir armando una narración. Porque ustedes saben que, como decía Winnicott, esconderse es un placer, pero no ser hallado una desgracia. Entonces podemos tomar esa mirada esquiva, que no quiere que nos acerquemos y que a veces llega al extremo de empezar a mirar hacia arriba, ¿verdad? Es una mirada que se esconden por todos lados, pero tenemos que saber que de alguna forma están esperando ser hallados. No estoy hablando ya de una psicosis clínica, de un autismo ya muy establecido. También se puede considerar eso, pero es más difícil de llegar, ¿no? Pero no ser hallado una desgracia. Yo me acuerdo una pacientita que también, una de las situaciones traumáticas que ella recordaba era que cuando era chica jugaban a la escondida y todos se escondían, a todos los encontraban y a ella no la buscaban. Y era terrible, ¿no? Y de alguna manera tenemos que tomar así esa, en principio, esa defensa en los niños con retracción, que se esconden, pero de alguna manera están esperando ser encontrados o buscados, ¿no? Bueno, también la importancia de la mirada que contiene. En una época yo supervisaba a los terapeutas que trabajaban con los chicos de la burbuja en el hospital de niños, ¿no? En el Garrahan, y recuerdo que decían, pero ¿qué podemos hacer? Están en una burbuja, y entonces yo las invitaba a que armaran el juego del garabato con el otro asistente, que en general era la mamá o el papá, hicieran ese juego, ¿no? Y mostrándole al niño, digamos, a través de esa pantalla, digamos, esa ventana, y de alguna manera crear un relato, una narración
y el niño empezaba a sentirse acompañado y realmente se experimentaban, no es magia, pero sensibles mejorías en muchos aspectos. O sea, no dejar, en ese caso era trabajar con la madre para que pueda contener al niño. Y lo mismo, digamos, he tomado en el trabajo con los niños con retracción autista o autismo, de trabajar un año madre-hijo, para ver cómo puedo armar algo, ¿no?, de esa simbiosis abortada, por muchos motivos. Hay madres que estuvieron graves después del parto y nadie las reemplazó, o que tuvieron hemorragias, o que pasaron situaciones de guerra muy difíciles, o sea que hay muchas situaciones en que la necesaria simbiosis normal madre-bebé no se da, y eso no es porque la madre no quiere, sino también hay circunstancias donde nadie la reemplaza y se producen esos baches. Una pacientita mía, recuerdo que un día le dijo a la madre en esos binomios que hacíamos todo el primer año, le dijo: mamá, siempre me acuerdo cuando te moriste, ¿no? Ante la sorpresa, primero de que había hablado y segundo de lo que dijo: siempre recuerdo cuando te moriste, ¿no? Que fue muy, muy impactante. La madre, por supuesto, se puso a llorar y apareció toda, bueno, que la madre había tenido que estar internada luego de su nacimiento mucho tiempo, ¿no? Es decir, siempre partir de la importancia de escuchar con los ojos, con la mirada, aunque a veces no sepamos qué decir, pero ya la mirada contiene, por eso no necesariamente necesita el soporte fonético. Si aparece el soporte fonético, bienvenido, ¿verdad? Es decir, muchas veces nos encontramos con niños también que no miran porque no fueron mirados, o que no hablan porque no fueron hablados también, ¿no? Es decir, la importancia, digamos, de esa, de la presencia, ¿no? De la presencia que posibilita una narración, ¿no? Es decir, eh, eh, digamos que me hace acordar también a la poesía, ¿no? Pero porque en tiempos de pantallas, ¿no?, la pantalla conjura el peligro de la realidad transformándola en imágenes y nos protege de la realidad, nos aísla, ¿no? Esto dice Chulhan: el smartphone nos protege de la realidad haciendo que ella no tenga mirada, porque la mirada es el modo como se manifiesta el otro como rostro que nos interpela, pero la pantalla no tiene mirada. Y si al otro le quitamos su alteridad, si el otro es una pantalla, como muchas veces vemos en las relaciones, ¿no? Que a veces la gente me dice: mira, nadie escucha a nadie, ¿no? O sea, que todo el mundo está con una pantalla. Si al otro le quitamos su alteridad, se vuelve consumible y reemplazable. Ese es el peligro, ¿no? Como que el Fono sapiens, dice Chulhan, supere al Homo sapiens. De alguna forma, digamos, no es es para tenerlo presente, que ya con tenerlo presente ayuda mucho, ¿no? Lacan diría que la imagen encerrada en la pantalla digital no tiene mirada, que solo sirve de placer visual que satisface mis necesidades. En la pantalla no asoma nada, es plana, la pantalla digital no tiene mirada. Es decir, el narcisismo acaba con la mirada del otro con el otro y lo sustituye por una imagen especular imaginaria de la cual se generan muchas adicciones, ¿no? Como lo vimos en esta enfermedad del hikikomori y todo lo que pudimos observar. Pero tenemos que pensar que el yo se debe a una narración, no contar sino narrar, para llevar al encuentro con uno mismo y con el otro, ¿no? Yo les quiero contar para terminar y que no se cansen,
una anécdota que a mí me gustó muchísimo de un director de cine, Martin Scorsese, que hizo muchas películas muy buenas. Una que se llama Después de Hora, hizo El Padrino, bueno, famoso, está creo que bordeando los 100 años, ¿no? Y entonces le hicieron una entrevista y él dice, odio el cine mirado a solas. Dice, odio ver una película en el celular, decía, está bien, un hombre grande, ¿no? Es otra mirada. Y cuenta una historia, Scorsese. Dice, recuerdo la historia de un rey de Baviera que cuando le llevaban obras que se daban en el pueblo con mucho éxito, a él lo aburrían y todo el mundo le decía que se reía, que lloraba, etcétera. Y él decía, yo me aburro. Entonces un día llamó a los sabios de la corte para preguntarles por qué sucedía eso. Y los sabios de la corte le dijeron, luego de un tiempo que estuvieron debatiendo, ¿no? Porque el espectáculo es comunión con otro. Se necesita la risa del otro, la emoción del otro, el llanto del otro, se necesita tener sensaciones compartidas. A lo que a mí me pareció esta anécdota realmente maravillosa que cuenta Scorsese, a la que yo agregaría la mirada del otro, ¿no? La mirada que narra en tu complicidad, en tu sosiego, aunque esa mirada no llegue siempre a la orilla de las palabras. A veces llega, a veces no llega, ¿no? Es decir, bueno, esto es un poco lo que les quería transmitir en estos tiempos de pantalla, que como todo tiene sus luces y sus sombras, porque gracias a esto estamos todos relacionados, y hay gente del exterior, ¿verdad? Pero que, digamos, como dije al principio, ¿no? Que sea al uso de lo humano. Y yo creo que esta es la intención de estos encuentros, así que muchas gracias a todos por estar y compartir. No sé, Estela, como Bueno, yo Hilda, te quiero muchas agradecer a vos. gracias por tu presentación. Me parece que hay ciertos puntos muy sensibles que vos tocaste que es realmente para tener en cuenta, porque vos ubicás, digamos, en la mirada no solo, digamos, una dimensión que tiene que ver con el amor, que por supuesto lo es, sino que tiene un valor constitutivo. ¿Sí? No es solo un valor de sostén, sino necesario para la constitución del sujeto, y que uno podría también ubicar que no hay ninguna oposición entre la mirada y la palabra, en tanto la mirada es portadora de palabras. Exacto, Entonces, eh, no me parece que haya ahí ninguna oposición, ¿no? En ese sentido, y que nosotros sabemos que hay una función de la voz y la mirada del otro que son sostén, en donde no ujú, necesariamente es una voz articulada, como ujú, tomabas lo de Bion, que digamos, para mí es un exponente del psicoanálisis para tener muy en cuenta, que efectivamente la función de Reverie, que es ensoñación, que es lo que la madre ofrece al niño, Bion lo ubica del lado del trabajo del sueño, del lado del proceso primario. Y entonces es muy exactamente, interesante porque la palabra que dona la madre en una especie de interpretación de esas sensaciones en bruto del niño, le permiten al niño soñar para poder después armar una pantalla en el mundo que no es la pantalla plana, sino que es la escena en la cual habitar. O sea que esa posibilidad que ofrece la madre para Bion, y cuando decimos madre, por supuesto, estamos hablando de ese otro que sostiene al niño y en ningún sentido hablamos de la biología. Dar palabras para soñar es lo que permite que la constitución del sujeto opere. Estamos hablando de la metáfora, que un niño pueda decir, estoy muerto de hambre, y que el muerto tenga un valor metafórico y no sea el pasaje a la acción que vos comentás, Hilda, ¿no? Que lo que vemos es una especie de falta de mediación, ¿no? Entre lo que acontece para alguien y
la transposición al exterior bajo el modo de la acción directa, ya Exacto. sea atentando contra el entorno, contra sí mismo, digamos. No falta, uno podría decir, esa mediación que Sí. da cuenta de la El puente. parentalidad y que yo agregaría, no sé si vos estás de acuerdo, por ahí es algo para charlar, que en ese punto hace que la dimensión del ideal no se encuentre presente y que en su lugar tome relevo una dimensión del superyo feroz, ¿sí? Cruel, que Claro, atenta, ¿sí? Que no está temperado por el ideal, porque el ideal en ese sentido atempera esa dimensión del superyo, ¿no? Que hablaba Klein y que Freud lo tiene en el superyo, en el ello y el yo y el ello, sí, perdón, y sí, Lacan lo retoma también, ¿no? La sí, dimensión feroz del superyo que yo creo que opera en ausencia de claro. la dimensión del ideal, ¿no? Sí. Pero bueno, eso Me era lo que... encantaría esto que vos traes, muy interesante, porque dijiste algo que es la función materna a través de la ensoñación le provee de material para los sueños. Para los sueños. Exactamente, es algo que dice en la columna C de la tabla de Bion, ¿no? El material de los sueños, de los mitos, de las Claro, pero por eso, narraciones, otra pantalla, le ¿no? Que provee, permite claro, habitar el mundo de otro modo, permite la fantasía, porque la fantasía también es una pantalla de protección, claro, la única posible para habitar el mundo. ¿Eh? Y en el exactamente. lugar de las fantasías, creo que en el punto en donde aparece el uso abusivo de ser consumido por la pantalla, no consumir la pantalla, ser consumido por la pantalla, uno podría decir que hay algo de la fantasía que no termina de operar como sostén simbólico, digamos, ¿no? Exactamente, y esto que vos traes, hay algo que me hiciste acordar, que en la ensoñación materna, cuando Bion habla de la ensoñación materna, Grimm toma eso, ¿no? Porque Bion dice, ¿quién sueña la madre? ¿No? Dice, esto es aprendiendo de la experiencia, yo lo digo porque como que nadie me lo cree, ¿no? Porque siempre se lo ve a Bion así. Ensueña el amor hacia el niño y a su padre. Es el único, digamos, entonces lo que dice Green es que ya Bion señala la triangulación precoz en el inicio de la vida, ¿no? Para no ser tragado por estas ansiedades persecutorias, por este super yo cruel. Entonces lo que dice Bion dice algo muy interesante, que es que cuando eso no se da, y no que se transmiten palabras, ¿no? Es a través de esa ensoñación, de ese, como vos decís, ese sueño, cuando no se da, dice que queda esa parte, queda, podríamos decir, abortada, no dice esa palabra, y entonces el niño, para no morir de inanición, come y hace todo lo que tiene que hacer, y de alguna manera Bion nos explica el consumismo, que es cada vez más demandante porque el vacío no corresponde a eso que se quiere comprar y no se tiene, sino que el vacío corresponde a esa, digamos, esa emoción matricial que faltó. Entonces es un camino de ida el consumo. Él no habla de consumo, pero lo que dice es como consumo, hasta incluso consumir la propia vida, ¿no? Es muy interesante esto que me hiciste acordar, porque todo ese material de fantasía, de sueño que nos protege, ¿no? Digamos, nos protege porque siempre hace falta un poco de ficción para no morir de realidad, ¿no? Entonces, Es que la eh, realidad solo se sostiene con la ficción, no hay otro modo. exacto, no hay otro Bueno, modo. yo no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, algo que quieran preguntarle a Hilda o comentar. Pueden eh, abrir el A mí me micrófono. gustaría Hola, intercambiar. Hilda. Hola, buenas Hola, tardes.
Hola, Hola, ¿qué tal? Hilda con Hilda, qué bueno. sí, Mirá que es Hilda un con Hilda. nombre difícil Es un este. nombre difícil, tocaya, como Sí, decimos. A mí me gustaría mucho preguntarte un poco sobre el tema de esto que me pareció muy original, lo de adulticidio. Nosotros trabajamos en una investigación, pero qué buscamos que el lindo. adulto ocupe su lugar, que mira, que atienda, que escuche, que pueda responder. Me pareció excelente cuando vos trajiste lo de Arnaldo Raskowski, porque en ese momento era la madre la culpógena. No, Sí, no, no le dábamos valor a la función paterna, vamos a decir. No eran los sí. padres. O sea, en Arnaldo Raskowski el filicidio era la madre, la culpable de todo lo que podía pasarle al hijo, ¿verdad? Era esa época, los 70, sí, tremendo, tremendo. Mm, Lo que yo estoy planteando es que en realidad nosotros queremos que el adulto responda. O sea, exacto. queremos que el adulto ocupe su lugar. Y ahora me pregunto, después de escucharte, ¿realmente lo puede hacer? Porque después que vos planteás que son los hijos los que son tomados muchas veces en ese lugar como Mm, objeto transicional. Y me hiciste acordar situaciones clínicas, ¿no? De pacientes que consultan donde realmente los padres no saben cómo ubicar a los hijos en su lugar, desde qué lugar hablarles, desde qué lugar responderles, desde qué lugar tomarlos. Y entonces me preguntaba justamente realmente si la sociedad lo lleva a estos adultos, porque vos lo referiste a la sociedad, o sea, como que en este mundo estaba, el adulto está, digamos, teniendo que cumplir, teniendo que responder, teniendo que estar, teniendo que superar, teniendo que hacer, en esto que hablaste del consumismo también. sí. Y por el otro lado, también veía a los niños que se los debe dejar elegir, que se los debe dejar hacer, que se los debe, me explico, como que están en esta cosa, no prohibirle, a ver cómo hacen para poder poner límites cuando en realidad hay que dejar que elijan. ¿Mm? Parece que es una Ujú. situación muy interesante la que estás planteando, muy interesante desde este lado, desde los adultos y cómo tienen que dejar a los niños que generen sus propios caminos, que elijan, que busquen, cuando en realidad muchas veces vemos ejemplos de la vida cotidiana donde todavía no tienen ni la posibilidad de la representación mental de lo que le están preguntando. Claro, exactamente. Sí, te agradezco mucho porque me vas haciendo acordar de otras cosas que quería decir, pero yo enfatizo, por eso enfaticé, a la madre le pueden pasar muchas cosas. El tema es que haya un entorno familiar, social, que contemple que las madres no son dioses. Y yo trabajo mucho con esa temática, justamente con Estela pusimos las parentalidades, ¿no? Con ese objetivo de que está incluido el tercero, ¿no? Es decir, de entrada, porque Arnaldo, sí, Raskowski enfatizaba mucho, era la época también, fue una época así. Lamentablemente, cuando yo trabajaba, digamos, y sigo trabajando, ¿no? Pero directamente con niños autistas, me acuerdo que las madres venían apaleadas, eran las culpables de todo. Es decir, si estuvo internada 3 meses después que el bebé nació y nadie la reemplazó como corresponde, la culpa era de la madre. Estaban apaleadas. Yo lo que me dedicaba en esos binomios que hacía era a ver si podía darle vida de vuelta a la madre porque venían media muertas de los tratamientos que las acusaban de todo, ¿verdad? Y a partir de ahí empecé a tener otro tipo de mirada y la necesidad de la protección de esa simbiosis indispensable, necesaria en el inicio de la vida, de la función materna con tu bebé, que tiene que ser protegida, porque si no es protegida no la puede llevar a cabo. Y sabemos lo que significa para las mamás dejar a los bebés en las guarderías a edades muy tempranas, y encima después le echan la culpa de todo, digamos, ¿no? Es decir, esto es un poco lo que vos estás diciendo. Por eso apunté a que es una sociedad que tiene un insecticida que se llama adulticidio. Entonces,
digamos, claro, porque hay, digamos, como que no hay podríamos decir, una adolescencia, ¿no? Es decir, es como que un poco lo que plantea también Recalcati, ¿no? Cuando dice el adolescente o el hijo está esperando, ¿no? Que venga Ítaca, Ulises, ¿no? Pero sabe que Ulises quiere volver a Ítaca y está desesperado. Pero lo que vemos en la actualidad es que los padres están distraídos y no quieren volver a ese lugar. Hay como una especie de idealización de la adolescencia. Y es un sentimiento de desamparo y abandono que atraviesa todas las clases sociales, de una manera o de otra, ¿no? Lo vemos mucho, por ejemplo, en la adolescencia, cuando consultan por un adolescente con esto que traes de los límites, y entonces, no, yo quiero que sea feliz. Realmente, yo no digo que uno no quiera que los hijos sean felices, porque parezco un monstruo, pero yo creo que decir de un adolescente que quiera que sea feliz, es decir, que no me moleste, porque lo que necesita el adolescente, si tomamos, por ejemplo, Realidad y Juego de Winnicott, el capítulo 11, que habla de la necesaria confrontación que necesita el adolescente, que tiene que pasar por el cadáver de un adulto, pero digamos de manera simbólica, donde necesita la confrontación. Entonces, cuando nos encontramos, digamos, con padres que en vez de sostener la espada, como digo yo, para que practiquen, porque el mundo externo va a ser mucho peor, y poder decir que no, ni clavarle la espada, ¿no? Ni bajar los brazos, que sea feliz, porque que sea feliz es que se estrelle en la primera esquina, digamos, que no tenga ningún tipo de límite. Y esto se ve lamentablemente en todas las clases sociales por distintas motivaciones, ¿no? Pero se lo puede observar, que sea feliz. Bueno, no, está bien, pero ¿qué significa eso? Significa que los padres con narcisismos tan debilitados, ¿no? Digamos, podemos decir, sentimientos de sí mismos tan debilitados, no toleran el odio, porque el odio es parte del amor y el adolescente odia que le digan que no. Y los padres tienen que tolerar que los odien, porque justamente así le sostienen la espada para que se peleen y practiquen, porque afuera va a ser mucho peor. Y nos encontramos con agujeros identitarios en los padres, donde necesitan ser amigos de los hijos, igualarse como adolescentes ellos mismos, porque no toleran el odio por su propio narcisismo herido, no toleran el odio de los hijos y los necesitan como objeto transicional. Eso se ve también en que vemos a veces adolescentes que están como en suspenso, ¿no? Entre la madre y el padre, ¿no? Están como suspendidos y no pueden desprenderse de ese lugar que le adjudicaron de objeto transicional para que los padres puedan sobrevivir. O sea que se ha invertido la situación, pero no podemos echar la culpa porque los padres también se sienten muy presionados por una sociedad que no valora, ¿no? No valora la donación de sentido, de tiempo y de amor estructurante. Parece un delirio lo que pido, pero bueno, es la sociedad que tiene que valorarlo, no es la madre la que tiene que hacer todo porque las madres no son dioses, ¿no? Por más que te digan diosa en algún momento, pero no son dioses. Es un engaño, ¿no? Ni esclava ni reina, simplemente son personas, ¿no? Que les pasan cosas, que se deprimen, que están mal, que necesitan ser auxiliadas también, ¿no? Que también necesitan una reverí del entorno. El otro día me contaron un ejemplo que realmente me impresionó muchísimo, que era una embarazada
no sé si está acá, ¿está Miguel? No, eh, porque en un grupo que estaba Miguel Maldonado. Era una embarazada que de pronto el bebé, está Penny, ¿vos lo escuchaste, Penny, el ejemplo? Una embarazada que el bebé dejó de patear, estaba de 5 meses, es cuando se empiezan realmente a sentir las patadas, y dejó de patear y estaba muy angustiada. Y entonces el padre del bebé, en absoluta función reverí con su mujer, le dijo: escuchame una cosa, ¿por qué no le hablás? Porque ella estaba asustadísima. Hablale a la panza. ¿Pero qué le voy a hablar si no me escucha? Dice. No, vos hablale y contale todo el sufrimiento que tenés porque se murió tu mamá, y llorá, llorá con tu panza. ¿Pero cómo voy a llorar con la panza? Sí, sí, llorá y contale todo lo que te pasa. Ahí tenemos la función paterna absolutamente en reverí, en función reverí con la madre, digamos, recibiendo toda su angustia y transformándola, ese terror, en palabras. Y efectivamente contaba que la madre le habló a la panza y no tardó, y lloraba y contaba todo lo que le pasaba, y no tardó mucho el bebé en que empezara a patear de vuelta. O sea que fíjense cómo son funciones que pueden ser ejercidas no solamente por la madre, pueden ser ejercidas por otro. Quizás en la función materna es más fácil porque ya empieza toda la revirilla en el embarazo, pero no quiere decir que no la puede, perdón, pueda ejercer otro. Perdón, Penny levantó la mano, Estela. Sí, ahora, ¿podés habilitar ahí está. Sí, ya Sí, estoy. muy Gracias. bien. Bueno, gracias, Hilda. Como siempre es un placer escucharte. Eres una maestra. Este, Gracias. tenía una consulta. Yo estoy estudiando, pero estamos pensando en un grupo de estudios sobre cosas para el Congreso de Perú, de ahora. Y nos surgió una cosa que ato un poco con lo que has estado hablando de los padres y todo esto. Y es que estamos viendo desde la clínica que hay una cuestión un poco extraña acá en lo que vemos nosotros, que es los padres exigen a sus hijos, aún más allá de su incluso nivel de desarrollo o momento existencial único, una exigencia cognitiva de estudiar mucho, de ser muy exitoso en lo cognitivo, ya sea en el colegio o en la universidad. ¿Ok? Tienes que sacar, y bueno, nosotros decimos sacarte la mugre, tener muy buenas notas, y ya, todo para eso es anda a estudiar, anda a las clases de lo que sea. Pero luego cuando el chico está en la pubertad y sobre todo en la adolescencia, y empieza a tener justamente todas estas cuestiones normales de la adolescencia, en su desarrollo psicosexual, en las nuevas experiencias, etcétera, etcétera, los padres no quieren, no les dan permiso, todo es no, tienen pavor del mundo que les toca vivir, entonces no saben cuidarlos, entonces ponen, no solo no ponen, digamos, no cuidan, no dan la posibilidad de experimentar, eh, es como muy estricto, muy absolutamente controlador, llenos de miedo, de ansiedad, entonces es no, no puedes salir porque y evitan que el hijo vaya a la reunión con los amigos, que incluso se emborrache, qué sé yo, no Ujú, sé. Entonces había como ujú. una especie de, no sé, que no terminábamos de entender, y no sé si tienes alguna mirada o has visto esto, o porque qué cosa pasa con estos padres que por un lado son como muy estrictos y o sea, por un lado abandónicos, por el otro lado súper protectores, una cosa incoherente que al pobre chico lo dejan así como que no sabe a dónde ir, ¿no? Claro, engancharía un poco Gracias. Estela con lo que trajo Estela, ¿no? Del super yo cruel, ¿no? Un super yo asesino que queda ahí liberado. Me da la impresión que en general pasa esto como una cosa compensatoria, ¿no? Es decir, te tiene que ir bien en todo para demostrar de que somos buenos padres, ¿no? Es decir, pero y tapar esos agujeros identitarios que hacen que sientan que no están preparados para ir al mundo, por ejemplo, puede ser
algo así. Había que ver, como decimos siempre, el caso por caso, ¿no? Pero en general la competencia está al servicio, digamos, de lo que decía Bion, ¿no? La omnipotencia, la omnisciencia, saber todo, la arrogancia de saber, pero que se erige siempre en el lugar de carencias internas muy profundas, ¿no? Y quizás puede estar sucediendo algo de eso Hilda, relacionado. Sí, sí. Ah, eh, ¿qué tal, Mariel? ¿Qué decís? ¿qué tal? La tercera vez que nos vemos en el día. Sí, ya sabes, Estela, que es mi tercer Mi presentación. marido me dice, ¿otra vez? Digo, sí, sí, la tercera. Me dijeron No, lo recién mismo. escuchando, sí, vos peor. Recién escuchando a la colega, me hizo pensar en algo que yo veo muchas veces con papás de algunos países de Latinoamérica, no tanto de Argentina, pero quizás, por ejemplo, de Bolivia, que yo pienso como que está Ecuador también, ¿qué es para ellos ser padres? ¿Qué es ser madre? ¿Qué es ser padre? Y me da la sensación que para ellos es como decir lo que está bien y lo que está mal. Y entonces es Ujú. castigar y dirigir, pero que están muy lejos de eso de querer que el hijo sea feliz. No se preocupan de que se desarrolle afectivamente bien. Claro. Es como dice la colega, están en lo cognitivo, ¿no? Que quizás Ujú, hagan algún deporte, también puede ser más allá de lo escolar, pero todo lo que tiene que ver con la vida social. Yo tengo pacientes que hasta se tienen que escapar, se escapan y mienten. Y el vínculo con la madre o con el padre pasa por ocultar y pasa por castigos. Es terrible y ahí es súper, bueno, necesario trabajar con los padres, ¿no? Para que puedan tener, hablando de miradas, para que puedan tener realmente otra mirada y una mirada subjetivante, porque están muy ujú, lejos de eso. ujú. Qué interesante, ¿no? La temática que están trayendo. La verdad es que es muy interesante. eh, Poder tener, es decir, hay como, no hay una tranquilidad en esa trama subjetiva que sostiene, ¿no? No hay, no hay, La espesura de la trama, no que hay es trama las funciones subjetiva, parentales, claro, no claro, hay. no hay, no hay, hay una cuestión de, la mirada es de control, Sí. nada más, Ujú, no es una mirada que es subjetiva, que También, sostiene. ¿sabes qué pensaba ahorita con esto que me dices? Gracias. También, porque dependiendo de, digamos, de la historia, por supuesto, el caso por caso, también pensaba que hay una expectativa de que si mi hijo va a la universidad, supongando que sea una familia que se ha esforzado mucho en surgir, ¿no? Si va a la universidad, es el gran logro de mi vida, porque si mi hijo puede sí, surgir y tener una mejor, digamos, ser profesional, etcétera, lo voy a cuidar a él de mi propio sufrimiento, es el logro para mí, la satisfacción de mi sacrificio, pero lo logro, lo cual es también totalmente comprensible, y a la vez el cuidar del salir a la calle. Estaba escuchando lo que decía Max Hernández en la mañana contigo, Hilda, esto de que nuestra cultura en el Perú, que estamos con mucho miedo, que se ha generado como una paranoia. Es cierto que hay peligro en la calle, pero no es una cosa tan como se vive. Entonces pensaba, pero por otro lado hay una realidad de muchas violaciones, feminicidios, sí. abuso sexual infantil. Es una cosa que de verdad yo no sé cómo explicarlo, no me entra todavía en la mente. Entonces, claro, quizás el no salir, ahora que estamos hablando de eso, también tiene que ver con el miedo a que le pase algo a ese tesoro que están cuidando para que sea la proyección de la Pero familia, no ¿no? siempre, Claro, es ¿sabes muy que yo lo interesante que... porque el control siempre es efecto del miedo, pero no solo del miedo al mundo externo, sino del miedo al propio desvío, a los riesgos que implica el mundo externo, porque el mundo externo, digamos, es una invitación, ¿sí? a algo que no estaba presente en el interior de las familias, la invitación a la otra cosa, X.
¿sí? Y que escapa al control, pero el control siempre es efecto del miedo. No, Ujú, no necesariamente es de la moral, a veces es de la moral, pero cuando es tan acérrimo, ¿no? Esconde a veces una situación de temor que puede ser al fracaso, a que aparezca la elección de la diferencia, de lo diferente, ¿no? La prueba de las nuevas cosas. Por claro, eso lo que muchas vos veces decís, se mantienen las colectividades, esto es muy común de ver, digamos, cuando los hijos se mueven dentro de una colectividad segura, esa colectividad puede ser el barrio privado o puede ser la colectividad de determinado grupo etario, ¿sí? Hay como cierta tranquilidad, pero cuando aparece la posibilidad de elegir algo por fuera de la colectividad, bueno, el grupo está como amenazado, corre riesgos, digamos, ¿no? Y el mundo ujú, exterior es siempre una invitación a otra cosa, ujú. y es tentador, lleno de Claro, y peligros. es muy difícil marcar la diferencia. Cuando vos decís el miedo, me hizo acordar el libro de George Orwell, 1984, que lo escribió en 1948, ¿no? Donde es una sociedad que controla todo. Y nosotros trabajamos, que estaba Mariel también en el grupo, en la época de la pandemia, esta temática, porque sucedía que en las familias con adolescentes, el adolescente no sabía cómo tomar distancia de quienes se tiene que separar, que eran los adultos, entonces se metían, se enfrascaban ahí en silencio, se aislaba también con la computadora, etcétera, y Cómo no separarse adentro, ¿no? Cómo cómo separar separarse adentro. Tenían adentro. otros horarios, ¿te acordás? Estaban Sí, despiertos de noche y dormían de Claro. día, otros horarios en para, la casa. claro, y que después de alguna manera en muchas familias se aprovechó esa situación para empezar a ejercer un control como trae Penny, ¿no? Un control exagerado, porque el adolescente siempre está en bandeja de salida, como digo yo, ¿no? Y todas esas situaciones impedían, entonces no había conexión para que la bandeja de salida salgan para afuera, ¿no? Y entonces en muchos casos se creó un control así asfixiante de la vida del adolescente. O sea que tenemos que recurrir al pensamiento de la complejidad, ¿no? Porque por un lado tenemos situaciones de la realidad, por otro lado tenemos ese desvío, digamos, de los adultos a seguir engolfando a los adolescentes, ¿no? Y tenerlos controlados, es decir, hay muchos matices que nos demandan pensar esto con cuidado porque el adolescente está en bandeja de salida, como digo yo siempre, y necesita esa salida. ¿Cómo se la podemos propiciar? Porque de vuelta tenemos lo mismo, ¿no? Una sociedad que no considera tampoco eso, ¿no? Eh, Así que nuestra tarea Me es encan- bastante... Me Sí. encantó la imagen del padre o la madre con la espada y entonces recién cuando hablabas de salir, ¿no? Me imaginaba al adolescente empuñando, siendo capaz, animándose a empuñar esa espada, a decirle a la mamá, pero van todos, pero es en un lugar seguro, pero no me va a pasar nada, pero déjame, pero ¿por qué no voy a salir? ¿No? Como ese enfrentamiento y la Claro. madre requiriendo explicaciones, requiriendo, y que después de ese despadeo conjunto, el chico abre la puerta y le da un beso y le dice, bueno, chao mamá, y la mamá le dice, bueno, que te vaya bien. Me encantó esa imagen de la espada, Ujú, porque hay ujú, casos que no se puede dar ese espadeo. El chico ujú, ni se anima a preguntar, mamá, hay una fiesta. Y porque dice, yo sé que no me va a dejar, mejor me escapo, porque sé que no me va a dejar. Eso es horrible, ¿no? sí, sí. Es muy interesante ese texto que vos traes, Hilda. Creo que se llama El asesinato de los padres por parte de los adolescentes, como un asesinato
simbólico, ¿no? Del castillo Claro, del rey. pasar, Y está la pasar lucha sobre el con el castillo cadáver. del rey, claro, pasar sobre el cadáver. Así Que ya que, Horacio, el poeta Horacio, hablaba de eso. El que no se sí, erige, no surge. Hablaba tal de la cual. necesidad de erigirse, y eso lo Sí, nombra sí, Winnicott, sí, ¿no? sí, Es sí, decir, sí. Y habla pero del castillo, ¿no? Del castillo del rey. sí, el Es muy, castillo muy del lindo rey, texto, sí, muy hermoso texto. sí, Muy es el hermoso capítulo texto. 11 O de Realidad capítulo y 11, Juego. Realidad y Juego. Sí, sí, Tal sí, cual. sí. Es muy Muy lindo lindo texto. texto para tenerlo presente en todo lo que Sí, es sí, sí. adolescencia. Y también, Cortito y digamos, eficaz. sí, es cortito y eficaz. Y también digamos, la función, ¿no? Porque ahí en la adolescencia, de alguna forma está la función que la desempeña quien quiera, pero de la función paterna, ¿no? De poner límites, de encuadrar. Yo me acuerdo que en la época de la pandemia, contaban de un chiquito que estaba en un hogar monoparental con la mamá y empezó a hacer todos los superhéroes, un chiquito de 8 o 9 años. Se hacía cadenas de superhéroes y la colgaba en las ventanas, en la puerta, para sentirse protegido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, tener en cuenta la función estructurante de la función paterna, que la puede desempeñar una mujer, pero que tiene que estar, ¿no? De sostener la espada. Sí, acá hay una María Sol que levantó María la mano, Sol. perdón. Sí, ahí Sí, veo, sí. Hola María Sol. gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hilda, bien, quería hacerle una consulta si podía un poquito ampliar algo que dijo al inicio del desafío de los psicoanalistas, que un poco lo pensaba en relación a la época, ¿no? Y que cuando usted planteaba la diferencia entre relato y narración, porque un poco estos conceptos o los conceptos que ha recorrido también van implicando las subjetividades de la época, ¿no? Entonces algunos, por ejemplo, adolescentes vienen atravesados, no sé, o por los discursos feministas o discursos de construcción incluso en su familia, y es muy interesante, ¿no? Porque dicen, no sé, yo sé que mis papás necesitan sus espacios, que mi mamá está agotada, pero eligieron ser padres, digamos, van como atravesados por ciertas cuestiones de empoderamiento, pero a su vez también de interrogante al adulto, ¿no? Yo puedo pescar que mis papás están desconstruidos en esto, pero los necesito también en estos puntos. Entonces ahí se empieza a cruzar también la realidad discursiva y también como muchos púberes o adolescentes con el relato, vamos a decir como usted lo nombró, de la inteligencia artificial, confrontan el mundo adulto. Mi mamá, mi tío, alguien me dijo esto, pero yo se lo pregunté a la inteligencia artificial y apareció esta otra información. Digo, sí pueden encontrar en el espacio de un análisis, bueno, el ir armando algo con eso, pero eso también está en lo cotidiano, cómo confrontan al mundo adulto, incluso a veces el mundo adulto se posiciona impotente porque me superan con la tecnología, no la sabemos usar al ritmo de ellos, ¿no? Entonces creo que son cuestiones muy desafiantes también para el psicoanálisis. Sí, claro, porque se corta la cadena de la transmisión. Justamente estábamos hablando de eso, la cadena de transmisión transgeneracional se corta, la transmisión de saberes, todo te lo chequean con la inteligencia artificial. Cada cosa que uno dice te la van a chequear. O sea que ahí hay una descalificación también del adulto, es parte del insecticida, digamos, ¿no? Es cierto que es una temática muy, muy complicada, ¿no? Y digamos, lo que podemos, y también que va al análisis, porque pensemos que hoy también lo estábamos hablando y que lo planteó Max Hernández, la importancia de que la entrevista no sea, la primera entrevista no sea solo una entrevista, sino que sea un encuentro que puede ser, como pasa en muchos casos, ese solo encuentro, pero que pueda habilitar una transformación. Y no estar esperando que entonces venga y que haga un proceso, etcétera. No digo que eso esté mal, ¿Te pero en los acordás, tiempos, Hilda? sí, Disculpa, ¿te acordás de mi trabajo de pandemia con el papá de una sí, adolescente embarazada? Fue una entrevista. Fue una la entrevista. primera entrevista con intervenciones. Fue una entrevista. Y fue, Maravilloso, aparte. Ese y trabajo fue lo así. tienen que leer. Está en qué Fue tomo una está. intervención.
Desde el primer llamado fue una intervención Está en el y tomo 4. Sí, es lindísimo ese trabajo. sí. Y Y no, podés, ¿sabés qué pensaba, Hilda? Que es distinto cuando el chico tira el insecticida, que es parte del proceso de parte del confrontación proceso, y que el padre claro. tiene que resistir, que otra cosa es que el padre mismo se lo tire y se sienta descalificado. Un chico puede descalificar, pero el padre se puede sentir descalificado o no. Claro, por eso te dicen te echó flit, viste que es Claro, muy te echó común, flea, te ahora vos echó ves qué flit. haces con el flea, si te Claro, morís o no, digamos, ¿no? y si el Que flit es te diferente. mata, ¿no? Es decir, Claro, y creo que exactamente. ese chequeo que hace el chico con el ChatGPT no deja de ser un tercero y no deja de ser parte de la confrontación con el adulto y con la madre y con el padre. Yo creo que ahí el tema es que el adulto no desaparezca, por más brillante que sea el hijo, más Que no, claro, ahí está. Igual el adulto está ahí con, me encantó lo de la espada. que no baje los brazos, Sí, exactamente, que no baje los brazos. Ahí Victoria sí. Pareja Sí, pidió Victoria la Pareja palabra. tiene una palabra y vamos a ir cerrando. Lamentablemente Sí, seguiríamos toda sí, la noche, sí. pero ya estábamos en tiempo. Vamos a darle la palabra a Victoria y bueno, luego hacemos el cierre. Adelante, Victoria. ¿Estás? Bueno, Vicky, te escuchamos. bueno. No, No sé. sí. Perdón, eh, Hilda, el trabajo de Mariel está en el 3, no en el 4. Ay, perdón, en el 3, en el tomo 3, Mariel. Ya lo voy a leer, ¿eh? Gracias. Eh, Muy sí, bien. acá también dijeron en el chat algo Cristina Rodríguez, A dice, ver, ¿querés "Creo que leerlo? si el sujeto está dividido entre el cuerpo de ese otro, entre el cuerpo y el lenguaje. La función de ese otro es necesaria para ingresar en el lenguaje. Me parece que en esta época existe un abandono en esa función y está delegada a las pantallas en general. Sí, la verdad que es cierto, estamos con esa problemática, la tenemos que admitir. Bueno, parece que Vicky no aparece. Victoria, no. Bueno, nos puede Bueno, escribir si hay preguntas que seguramente las haya o surjan más adelante. Me pueden desmutear. Ah, a ver qué pasa. Vamos a ver si la podemos. no, te tiene que desmutear ella. Sí, pero ya la desmuteé. Igual muy interesante, Cristina Rodríguez, muy interesante. Como síntesis. A ver, Vicky, no te podés, claro, se tiene que mutear a sí misma, no, no podemos hacerlo desde acá. No. Bueno, queda un interrogante. Bueno, discúlpame, Victoria, no puedo, no sé qué pasa, no puedo habilitar el micrófono. No sé si vos podrías. Bueno, lo intento una vez más y si no, nos escribirán las preguntas que ahí les haya quedado. A ver. Bueno, eh, y a ¿querés veces pasa, escribirla, Victoria? ¿Querés escribir la pregunta en el chat? claro, que lo escriba, ahí está. Y bueno, mientras, los agradecimientos, Hilda, un gusto enorme y les agradezco a todos los que nos han acompañado. Eh, Se puede volver a ver, sí, en alguna plataforma porque lo estamos grabando y lo vamos a subir a YouTube. Después le paso a Hilda el link para que se los transmita. Igual lo vamos a subir a Facebook también para compartirlo. Y por supuesto están siempre invitados a todos los encuentros que realizamos desde Escuela Inglesa y a todos las actividades en las que quieran participar. Con Hilda, conmigo y con los que están acá presentes, siempre es una buena compañía estar entre colegas. Así que bueno, Victoria, esperamos tu pregunta
para cuando la puedas hacer, le escribís a Hilda o a mí y Sí, bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas muchas noches, buenas gracias a vos, tardes, que estén Estela, todos muy bien. muchas Gusto gracias por enorme. este trabajo que haces, maravilloso. Gracias. Muchísimas gracias. Chau, chau. Que estén todos muy bien. Chau, chau.